para que nuestros pecados fuesen perdonados. Cuando vivimos en esa verdad y usted cree en lo que Dios ha hecho, te trae seguridad, te trae paz, te trae confianza, te trae gozo. Eso es lo que produce las verdades de Dios cuando las creemos. Cuando simplemente las sabemos, ahí está la duda, la lucha. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y esas personas no se pueden afirmar en el Señor porque siempre están dudando. Siempre están dudando. Dígale al que está al lado suyo, las verdades de Dios son para creerlas. Son para creerlas. A veces queremos más las mentiras del diablo, ¿no? Y el diablo nos trae por allá un recuerdo. Ay, sí. Y comienza la acusación. Y comienza la condenación. Y eso sí lo creemos. Porque a veces le creemos más al diablo que a lo que Dios ha hecho y lo que Dios dice. No le compremos las mentiras al diablo. Amén. No compremos mentiras. Ahí es donde entiendo ese versículo que dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Vamos a hacer una oración por nuestras familias. Ese es el cuarto domingo que estamos hablando de este tema tan importante para la familia, porque si hay familias saludables, habrá una iglesia saludable. ¿Y sabe qué trae una persona saludable? Trae sanidad a otras personas. Y una iglesia saludable va a traer sanidad. Y familias saludables traerán sanidad a otras familias. Entonces vamos a orar por nuestras familias. Coloque su familia delante del Señor. Vamos a colocar nuestras familias, nuestros hijos, nietos, tíos, tías, primos, primas. Vamos a colocarlos ahí delante del Señor. Gracias, mi buen Dios, por esta hermosa oportunidad que nos das de alabarte, de adorarte, de exaltar tu precioso nombre y de poder expresar cuán grande eres tú, cuán hermoso eres tú, cuán precioso, Señor. Como dijo el salmista David, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El apóstol Pablo dijo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables, Señor, son tus caminos. Oh maravilloso Señor, cada día te conocemos más. Cada día te amamos más, porque tú te das a conocer a nuestras vidas, a nuestras familias. Gracias, mi buen Señor. Gracias por habernos dado el diseño para nuestra familia, por habernos dado una identidad. Gracias, Señor, por venir a buscarnos y traernos salvación. Gracias, Señor. Gracias porque todo lo que has hecho es hermoso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Gracias, Señor. Queremos bendecirte, hoy queremos aprender de ti. Colocamos, Señor, nuestras familias, porque en ti son benditas todas las familias de la tierra. Y la semilla, la descendencia del justo será bendita. Señor, nuestros hijos, aquellos que todavía no te conocen, te conocerán. Aquellos que han endurecido su corazón
Su corazón será cambiado en un corazón de carne. Aquellos, Señor, que dudan serán convencidos por tu Santo Espíritu. Y hoy colocamos esa familia, Señor, que tú nos has dado. La colocamos delante de ti porque es tuya. Tú eres el Señor de mi familia. Confesemos esa palabra. Señor Jesucristo, tú eres el Señor de mi familia. Eres el Señor de mi hogar. Eres el Señor de mi casa. Eres el Señor de la iglesia. Tú eres nuestro Señor. Confesamos que tú eres nuestro Señor y que en ti nada se perderá. Gracias, Señor, maravilloso. Enséñanos en esta mañana y abre nuestros ojos, Espíritu Santo, para poder ver, Señor, tu grandeza, para poder entender, Señor, tu verdad. Lleva tu palabra a nuestro corazón, llévala y produce vida en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a el tema de hoy para la familia es la Biblia como guía de vida para nuestra familia. La idea de lo que estamos aprendiendo en este mes de la familia, es que podamos poner en práctica la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿serviría de algo tener conocimiento y no practicar la palabra de Dios? ¿Serviría de algo el conocimiento? ¿Qué piensan? ¿Usted sabía que los mejores teólogos, los más estudiados, son católicos y no son salvos? Porque no se trata de teología. Se trata de creer la palabra de Dios. Se lo digo porque yo he estudiado en 3 universidades de teología y sé lo que le estoy diciendo. Sé lo que le estoy diciendo. Teólogos que saben mucho, pero no tienen la revelación del Espíritu. Y personas que no saben casi nada de la Biblia y tienen la revelación del Espíritu. Porque no se trata de teología. Ahora, sí es importante estudiar. Yo de hecho estudio. Yo estudio teología. Me encanta la teología. Recuerdo que en una ocasión estudiábamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Teología. Y durante varios días, y no nos alcanzaba el tiempo, que a uno más, salía uno con dolor de cabeza. Porque colocar toda la información en la mente, ¿alguno ha estudiado de esa manera la Biblia? Teología. Yo sí lo he hecho y eso sale uno con un dolor de cabeza porque meter todo, la sabiduría de Dios, lo que Dios le enseña a uno, y no es que se vuelva loco, para nada, lo contrario, porque el diablo siempre es a meterle lo contrario, ¿no? El Señor nos da paz y lo pone a uno triste. El Señor le da a uno gozo y pareciera que estuviera en luto porque Satanás siempre es a decir lo contrario. Pero no se trata de teología, hermano. Se trata de que lo poquito que sepamos lo pongamos en práctica. ¿Amén o no amén? Entonces, la palabra de Dios no solamente nos está contando la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo la historia de Dios. Pero la historia de Dios
y el propósito de Él para el hombre, para la familia. En este caso estamos viendo lo que Dios tiene para la familia. Ahora, si Dios que creó la familia, ¿cierto? Dios que sabe todas las cosas, ¿alguien aparte de Él puede decirnos cómo vivir como familia? ¿Alguien aparte de Él? ¿Cree usted? Entonces, Dios nos ha dejado su palabra para que a través de su palabra nosotros podamos ver el diseño de Dios para nuestra familia. Y nos dejó la Biblia como una guía para nuestro diario caminar y para que pongamos por obra las palabras del Señor. Hay un versículo que dice, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardar. El que me ama, mi palabra guardará. Luego en Mateo 28, 20, vamos a ver ese versículo. Mateo 28, 20, dice la preciosa palabra de Dios. 28, 20 dice, enseñándoles que guarden ¿cuántas cosas? Algunas, todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas cosas Cristo nos mandó a colocar, a poner por obra? Todas. Algunas, esta me conviene, esta no, o todas. Entonces, cuando Dios nos habla algo, hay que ponerlo en práctica o deja la opción para que yo escoja si sí o no. Nosotros no enseñamos tanto Biblia, nosotros enseñamos a poner en práctica la palabra de Dios. Casi no me gusta enseñar Biblia, me gusta enseñar es a que se practique la palabra de Dios. Si usted es un creyente, usted debe poner por obra la palabra de Dios. Apenas un amén. ¿Dónde está la cristiana? Pero vuelvo a repetir, si usted es creyente debe poner por obra la palabra de Dios. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. ¿Y qué pasa cuando ponemos en práctica la palabra de Dios? Dice que ponemos por obra, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? He aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la guía para un hogar saludable? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué mi hogar no funciona? Yo me he preguntado, yo me he hecho esas preguntas. ¿Algunos se ha hecho esa pregunta? Oiga, ¿por qué mi hogar no funciona como tiene que ser? Yo sé que se ha preguntado, no levante la mano. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? La respuesta a esta pregunta está en ¿a quién escuchamos nosotros? ¿A dónde venimos? Cuando tenemos una dificultad en el hogar, ¿cuántos son casados acá? Amén, levanten la mano. Que somos parte de una familia. ¿Cuántos hemos pasado alguna vez por una situación difícil en nuestro hogar? Amén. Porque todos los hogares pasamos por dificultades. Y hemos pasado por situaciones donde no sabemos qué hacer. ¿Qué hago yo acá? ¿Quién puede enseñarnos a vivir la vida en familia? Dios. ¿Cómo? El que diseñó la familia. ¿Cuánto nos hemos equivocado en nuestros hogares?
Nos hemos equivocado. ¿Quién puede guiarnos y decirnos, mire, es por acá? Dios nos dejó su palabra, pero a veces escuchamos más a quién, amigos, y lo digo por mí mismo porque cuando estaba joven, empezando mi hogar, mi matrimonio, yo escuchaba más a los amigos y era cristiano, pero escuchaba más a mis amigos. O tal vez uno escucha más un programa de televisión. O tal vez uno escucha más a un psicólogo que está salido del propósito de Dios. Yo no digo que los psicólogos sean malos, no. Cuando un psicólogo está alineado a la palabra de Dios, es efectivo. Es efectivo. Pero cuando un psicólogo está fuera del propósito de Dios, ahí es donde, como todo va enfocado en el hombre, es ahí donde no dan en el punto. Pero a veces se escucha más a un psicólogo que está fuera del propósito de Dios. O nuestras propias opiniones o la manera en que fuimos criados. Uno dice, no, es que así me crió mi papá. Así me crió. Así me enseñaron. Entonces, así yo crío a mis hijos. Así yo soy en mi hogar. Así soy con mi mujer. Y descuidamos lo que la Biblia es para nosotros. 4 cosas importantes de la Biblia para mí. Primero, debe ser mi máxima autoridad para modelar mi hogar. Vamos a segunda carta a Timoteo 3:16, es un versículo muy conocido. Segunda carta a Timoteo 3:16 y 17. Lea conmigo, dice, toda, ¿cuánta? Toda la escritura es que inspirada por Dios y que útil, buena para enseñar, ¿para qué más? Redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea que perfecto, enteramente o alguna parte, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Qué palabra, ¿verdad? Dice que es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios, cuando sale de él, esa palabra tiene el aliento de Dios. Quiere decir que esa palabra cuando se escucha y llega al corazón, esa palabra tiene poder. Esa palabra tiene vida porque está inspirada, tiene el aliento de Dios. ¿Qué fue lo que Dios sopló en ese muñequito de polvo? Aliento. ¿Y qué pasó cuando Dios sopló aliento? Le dio vida. Le dio vida. La palabra de Dios tiene poder para dar vida. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso cuando viene una palabra del Señor o uno lee la palabra de Dios, esa palabra tiene vida. Hermano, nosotros no somos personas religiosas que vamos cada 8 días o cada domingo y hacemos palmas y ya. No, hay algo poderoso. Hay algo que tiene vida para transformar, para sanar y para salvar. Entonces dice que esa palabra es buena, es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Enseñar es dar a conocer lo que no se conocía antes. La palabra de Dios nos enseña cómo ser familia, porque nosotros no sabemos. ¿Alguien nació aprendido? Hay un dicho que dice que nadie nació aprendido. Entonces, la palabra de Dios es buena, es útil para enseñarnos. Enseñarnos es mostrarnos algo que antes no sabíamos.
algo que no conocíamos. ¿Por qué nos reunimos? Una de las cosas por las cuales nos reunimos como iglesia es para qué? Oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a enseñar cosas que nosotros no sabemos. El Señor le dijo al profeta Jeremías, le dijo, si te convirtieres de tus malos caminos, ¿qué pasará? Dice, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que no conocemos, pero el Señor nos va a enseñar y la palabra es especial para eso, la palabra de Dios. Entonces, necesitamos ser enseñados. Amén. ¿Alguno ya lo sabe todo acá en esta mañana? ¿Alguien ya lo sabe todo? No. Necesitamos ser enseñados. Pero dice también redarguir. Redarguir significa que nos confronta cuando nos desviamos para llevarnos al arrepentimiento. Nos muestra nuestra conducta equivocada y nos conduce a la verdad. Entonces, si yo voy por el camino, yo puedo ir por el camino, pero ¿me puedo desviar? Claro. Me puedo desviar. Sin levantar la mano, ¿cuántos alguna vez se han desviado del camino? Y muchas veces. ¿Pero sabe por qué estamos en el camino? Porque la palabra que hace nos redarguye. Y nos dice, este no es el camino, estás equivocado. Te saliste del camino, entonces nos vuelve ¿a dónde? Al camino, nos redarguye. La palabra es útil para eso, para redarguirnos. Oye, ¿no te parece que estás haciendo mal? ¿No te parece que te desviaste del camino? Porque a veces uno piensa que va bien perdido. Dijo una vez un predicador hace muchos años, dijo, algunos creen que van para el cielo y van para el fondo del mar. Y creen que van para el cielo. Pero ¿qué hace la palabra de Dios en nuestro hogar y en nuestra familia? Nos redarguye. O sea, nos vuelve al camino, nos muestra el camino. Pero también dice que es útil para corregir. ¿Qué es corregir? Cuando usted está haciendo un trabajo y algo le queda mal, ¿usted lo deja así? ¿Qué hace? Vuelve a empezar, lo corrige. Corregir es reparar un daño. Esto quedó mal, hay que repararlo, hay que corregirlo. Entonces la palabra es útil para que corrijamos aquellas cosas en las cuales hicimos daño, que quedó mal, que no está conforme al diseño de Dios. Por eso hoy en las empresas hay algo que se llama, ¿cómo se llama? Control de calidad. Entonces, cuando algo queda mal, toca corregirlo. Yo trabajé antes de ser pastor, trabajaba yo con carros y los carros los pasaban por control de calidad. Si algo quedaba mal, me tocaba volverlo a hacer de nuevo, porque había que corregir. Entonces, ¿qué hace la palabra en nuestros hogares? Mientras caminamos, mientras avanzamos, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos corrige. Amén. A través de la palabra. Por eso es importante estar viendo la palabra. Pero dice también instruir en justicia. Instruir en justicia es colocar ideas específicas en la mente para honrar a Dios con nuestras acciones. O sea, en otras palabras, caminar en la verdad. Tener presente la palabra de Dios nos está instruyendo. Dice, instruir en justicia. El salmista David dijo, guíame por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, ¿qué hace la palabra? Nos instruye en justicia.
O sea, caminar por donde tiene que ser. Caminar por donde el Señor muestra, por donde la palabra de Dios nos está mostrando. Y dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Entonces la palabra de Dios es buena porque tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que usted y yo seamos ¿qué? Perfectos. ¿Sabe qué significa la palabra perfecto? Maduro, maduro, completo, capacitado, perdón, sin defecto, perfecto, que tiene la capacidad para ayudar a otros, para cumplir ese propósito. Sea completo. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué hay peleas en el hogar? ¿Por qué pelea usted tanto con su mujer? ¿Por qué hay tantas peleas con los hijos? ¿Por qué? Diga conmigo, porque somos inmaduros. Dijo el chavo, fíjate, fíjate, fíjate. Porque somos inmaduros. Una persona que está lleno de contiendas en su casa, en su hogar, con su esposa, es una persona inmadura. No es perfecto. Una persona madura está capacitada para resolver conflictos a la manera de Dios. Entonces dice, preparado para toda buena obra, o sea, reflejar a Dios en todo lo que hace. Eso es estar preparado, enteramente preparado para toda buena obra, reflejar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel? Yo también. Y eso lo hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe ser mi máxima autoridad. Y yo veo la palabra como mi máxima autoridad para mí. ¿Cómo nosotros nos estamos guiando? ¿Por qué cosa nos guiamos nosotros? ¿Quién guía nuestra vida? Debe ser la palabra de Dios. ¿Cuántos quisieran tener la palabra de Dios como su máxima autoridad? Amén. Segunda cosa que la Biblia es para nosotros, es lámpara a nuestro camino. Salmos 119, 105. También es un texto que aprendimos desde niños. Ese texto nos lo enseñaban en la escuela dominical cuando éramos niños. Salmos 119, 105. Dice la palabra del Señor. Dice, lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Alguna vez alguien ha caminado por el monte en la noche? Yo también. ¿Puede ver bien? ¿Qué toca llevar? Juanquita, usted que es ducho en eso. ¿Qué toca llevar en ese lugar oscuro? Cuando usted va a pesca. Linterna. ¿Y qué es la Biblia? Nosotros estamos pasando por este mundo. Es un lugar oscuro. ¿Qué es lo que va a alumbrar nuestro camino, hermanos? ¿Qué es lo que va a alumbrar? La palabra de Dios. Ella es lumbrera a nuestro camino. Entonces ella va a alumbrar, por acá no, por este lado, porque ella va alumbrando nuestro camino. Nos va a mostrar los obstáculos, nos va a mostrar los peligros.
Eso es la palabra de Dios. Lámpara es a nuestros pies, nuestro camino. Sabe que la palabra llegó al corazón y nos dio luz, hermano. Y por eso de ahí en adelante podemos ver por dónde caminamos, qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque ella alumbra nuestro camino. Ella nos dice cómo manejar una dificultad, cómo manejar las finanzas, cómo manejar el estrés, cómo educar a nuestros hijos, ¿verdad? Ella nos va mostrando porque es lámpara a nuestro camino. La Biblia dice cómo enseñar a nuestros hijos, ¿cierto? Ella nos muestra. Tenemos es que mirar, aprender. Vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios 15, versículo 1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra que áspera hace subir el furor. ¿La blanda qué? ¿Qué significa eso? ¿Cómo así la blanda respuesta? Exactamente, es la manera en que yo respondo. Entonces, mi esposa me dice algo y aunque ella me diga algo que no me gustó, ¿cómo debería ser según la Biblia mi respuesta? ¿Qué es blanda? Suave, que apacigua. ¿Cómo? Que no es agresiva. ¿Qué va a pasar con esa respuesta? Le baja el furor a ese hombre. Para pelear se necesitan dos. Es un dicho muy cierto. ¿Cierto? Es un dicho muy cierto. ¿Qué pasa cuando uno va en el carro y otro lo cierra? Y le dice una y el otro le dice otra más grande. ¿Qué está pasando ahorita con Irán, Israel, con Estados Unidos? ¿Se ha visto lo que se dicen ellos? ¿Se ha visto? ¿Ha oído? Eso enciende. Pero la blanda respuesta quita la ira. Ese es un principio de Dios que debemos aplicar en nuestra casa. ¿Fácil o difícil? ¿Quién dijo fácil? Fácil cuando la persona ya es madura. Difícil cuando se está aprendiendo. ¿Sí o no? Difícil cuando se está aprendiendo. Y como dijo alguien, no nos digamos mentiras. Pero una persona madura por la palabra de Dios tiene esa capacidad. Y ahí sí, como dijo Pablo, yo todavía no lo he alcanzado. ¿Cómo? Una persona llena del Espíritu puede, está capacitado para eso. Cuando hay discusiones entre esposos, cuando los hijos gritan, bueno, por una de las cosas cuando los hijos están en la adolescencia, ¿no? Y más los varones, ¿no? Cuando están en la adolescencia, ellos ya se creen grandes, se creen que saben más que el papá. ¿Qué le ha pasado? A mí me pasó. Cuando yo llegué a los 15 años, yo pensé que yo ya sabía más que mi papá. Y era pasar por encima. Y eso le pasa a uno con los hijos. Entonces ellos llegan a cierta edad, mi papá no sabe nada, mi papá es.
a gritar. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo nos dice la Biblia que hay que responder? La blanda respuesta, ¿qué? Quita la ira. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3 está después de Colosenses 2. A los que no saben dónde queda. Colosenses 3, versículo 13 dice, soportándoos, ¿cómo? Unos a otros. ¿Y qué más? Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? En el hogar debemos soportarnos. ¿Qué es soportar? ¿Soportar el peso? ¿Sí? ¿Qué es soportar? ¿Pasar por alto la ofensa? ¿Sí? ¿Mantener la calma ante una ofensa? ¿Mantener la serenidad? Que es lo que no hacemos generalmente, ¿cierto? Generalmente no hacemos eso, pero dice soportando unos a otros. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque en el hogar siempre va a haber ofensas, sin querer queriendo. A veces sin querer, ¿cierto? Entonces va a haber ofensas. ¿Qué dice la palabra? Que debemos ¿qué? Soportarnos. Mantener la calma. Mantener la tranquilidad. Mantener la paciencia. Mantener la humildad. Mantener la sencillez. Soportándonos unos a otros. Y también dice, y perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Como Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿Cómo nos perdonó Cristo? Venga, hermanito Sergio, hacemos una ilustración. Dice que si yo me ofendo con mi hermano, digamos que él me hizo una ofensa. ¿Qué dice la Biblia? Digamos que él es mi hermano. Bueno, somos hermanos en Cristo, pero digamos que somos hermanos en la misma casa. Y él me ofendió. ¿Cómo debo perdonarlo yo a él? Como Cristo me perdonó. ¿Y cómo me perdonó Cristo? Alguien que haga de Cristo. Venga, hermano Douglas, haga de Cristo. Tiene cara de Cristo. ¿Verdad? Digamos que él es Cristo. ¿Cómo me perdonó Cristo a mí? Yo lo ofendí a él, ¿cierto? Todos mis pecados fueron contra él. Ajá. O sea, ¿qué hizo Cristo? Él tomó mi ofensa, mi pecado, y lo asumió como si fuera él. Y va y paga por ese pecado con su propia vida. O sea, que él toma mi pecado y ¿a dónde lo lleva? A la cruz. Entonces, ¿cómo debo yo perdonar a mi hermano? Yo debo tomar el pecado, la ofensa de él, ¿y a dónde la debo llevar? A la cruz. Porque Cristo ya pagó por ese pecado. Y si Cristo ya pagó por ese pecado, ¿cuánto me debe el hermano a mí? Hermano, no me debe nada. Gracias. Como Cristo me perdonó, y entonces, ¿cómo va a ser ese hogar? Esa familia, hermano, va a mostrar el amor de Cristo. Entonces, pero también la Biblia nos ayuda a prevenir conflictos, ¿cierto? Cuando
se fomenta la fe, la buena conducta, cuando se corrige a tiempo, ¿cierto? Corregir a tiempo, no esperar que sucedan las cosas, sino que la Biblia también nos enseña cómo corregir a tiempo. Entonces la Biblia nos está diciendo, instruye al niño en su camino. La pregunta es, ¿estamos instruyendo a nuestros niños? ¿Usted le está enseñando a su niño a tener fe? No solamente que tenga conocimiento. Papito, ¿usted cree? Porque es que pasa una situación. Nosotros a veces nos confiamos que porque nosotros le enseñamos la palabra a los niños, porque ellos vienen a la escuela dominical, vienen a la iglesia, ya nosotros nos confiamos. Ah, él está viniendo a la iglesia. Resulta que cuando él llega a cierta edad, vuela. Y le dicen a uno, papá, hasta aquí lo acompañé. ¿Por qué? Porque no prevenimos. Oiga, pregúntele al niño, venga papi, ¿usted cree en la obra de Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo a su favor? ¿Cómo naciste tú? ¿Qué pasa si tú mueres sin creer en la obra de Cristo? Enseñarle, fomentar la fe en Él. Fomentar la fe para que después otras ideas, otras ideologías no vayan a cautivar la mente de esos muchachos. Llámelo, hable con él, pregúntale, ¿tú crees? ¿Tú crees que el evangelio es verdad? ¿Tú qué sabes del evangelio? ¿Quién es Dios para ti? Y aunque ya estén grandes y casados, usted los puede llamar también y decirle, venga hijo, ¿usted cree en el evangelio? Yo hago eso con mis hijos. Yo le pregunto, venga, hijo, ¿y si usted muriera, usted sería salvo? ¿Usted cree que Cristo es el Mesías? ¿Usted cree en esto? Llámelo, siéntese y hable con él. Hay que prevenir, hay que fomentar la fe. Y más cuando los niños están pequeños, los que tienen niños pequeños. Hay que enseñarles a tener una buena conducta, buenos valores, a tener principios. Y esto es importante, hermano. A corregir los niños. Decía el hermano Andrés el miércoles que hay que enseñarle a los niños a ser varones. Si usted ve que el niño corre así, tiene 3, 4 añitos, corríjalo. Ay, tan lindo el niño. No, corríjalo. Enséñalo a ser varón. Llévelo a jugar fútbol. Llévelo enséñele a trabajar cositas pequeñas, pero enséñelo. A las niñas, enséñeles a ser mujeres. Eso lo hicimos nosotros. Porque los niños cogen manías. No le deje coger manías a los niños. No le deje coger manías. Instrúyalos. ¿Qué nos corresponde a nosotros como padres? Instruirlos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio. Dijo una hermana, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, o sea, en su corazón, el suyo. Y las repetirás ¿a dónde? A tus hijos. Y hablarás de ella ¿dónde? Estando en tu casa. ¿Dónde más? Andando por el camino. ¿Dónde más? Al acostarte. Y cuando te levantes.
¿Qué hay que hacer con la palabra de Dios? La palabra previene. ¿Qué hay que hacer? Repetirla. Hay hermanos que no les gusta la repetición. No, pero ese versículo lo han dado ya todos los domingos, lo leen. Dice, las repetirás a tus hijos, porque la repetición, ¿qué hace? Causa un efecto en la mente y en el corazón. Las repetirás a tus hijos. Pedro, creo que Pedro y Pablo también dijeron, a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas. Las repetirás a tus hijos. ¿Estando en dónde? Tu casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, o sea, la devocional. ¿Sabes? Estoy animando a que volvamos al altar, hermano, al altar familiar, a reunirnos, sus esposas, sus hijitos, lean la palabra, repítale la palabra, enseñen la palabra, oren juntos, hablen juntos de la palabra. Volver a levantar el altar familiar. No importa que estén viejos. Yo visito a mi hijo y yo no pierdo visita. Aquí está mi esposa. Abro la Biblia y empezamos a leer la palabra y a orar juntos, a explicar la palabra. Ellos ya son casados. Pero yo aprovecho. Ya no están en mi casa, pero aprovecho para repetir la palabra del Señor. La Biblia, tercero, la Biblia es un manual de instrucción. Cuando leemos el manual, ¿debe funcionar o no? Cuando usted compra una lavadora o un aparato, ¿qué le entregan a uno? Un manual. ¿Y qué dice el manual? No lo prenda hasta que lea el manual. Y a veces uno, por dárselas de inteligente, la prende, se daña y garantía. Señor, fue que usted no hizo el proceso. Que no leyó las instrucciones. Mire lo que dice acá. La Biblia es un manual de instrucciones. Amén. Es un manual de instrucciones dado por el Señor. Sí, no es un hacer de nosotros, pero es un hacer de Dios. ¿En dónde? En nosotros. Porque Él es el que coloca la palabra y cuando la palabra llega al corazón, pues produce vida. Es un manual. Yo pregunto, cuando Dios le dio el diseño a Noé del arca, ¿funcionó? Cuando la mamá de Moisés hizo una arquilla y puso el niño ahí y lo puso en el río Nilo, ¿por qué ese niño sobrevivió? ¿Por qué sobrevivió? Porque ella había hecho el arca al diseño de Dios. Arquilla viene del diminutivo de arca. La hizo tal cual, pero pequeñita. Y por eso sobrevivió. Conforme al diseño de Dios. ¿Ustedes creen que si nuestros hogares los llevamos conforme al diseño de Dios, conforme a la instrucción que Dios da, funciona? ¿Puede funcionar? Va a funcionar. Va a funcionar. Porque son los modelos de Dios, son los diseños de Dios. Por último, las responsabilidades. Ya se nos fue el tiempo, pero solamente Efesios 5:22. Uno lucha acá contra el tiempo, ¿no? El tiempo se va muy rápido. Efesios 5:22 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vamos a leer el 6:4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál deben ser nuestras responsabilidades?
como esposos, amor sacrificial. Debemos amar a nuestra esposa como a nosotros mismos. Ese es el amor que Dios nos da y Él nos instruye. Dios ha colocado su amor en nosotros para nosotros compartirlo a la esposa. ¿Sabe qué hace Dios para yo poder amar a mi esposa? Él coloca ese amor en mí, porque eso no es natural. No es natural. Dios coloca ese amor para yo poder amar a mi esposa, para verla linda. Ustedes sí han escuchado pastores que dicen, mi esposa es la más hermosa, y uno dice, pero ¿de dónde? No, es que el Señor colocó ese amor. Y hace ese amor, hace ver a esa mujer hermosa, linda, ¿cierto? Apreciable. Darlo todo por ella. ¿Sabe por qué? Porque es el amor del Señor. Dice, amen a sus esposas como a sí mismos. Como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, o sea, sacrificial. Las esposas, respeto y sujeción mutua, algo que le cuesta a las espositas. Aunque ninguna diga amén, es el respeto y la sumisión. El respeto. Pero el Señor coloca también amor en ellas para que ellas se puedan sujetar y respetar a su esposo. Amén. Amén. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. Mire, a veces los hijos reclaman a sus padres que ellos no fueron buenos padres, que tal, que me dejaron solo, que no sé qué, que sí sé cuándo. Pero la pregunta es, ¿la Biblia dice que los hijos deben tener esas actitudes o deben honrar a sus padres? No, fue que mi papá fue malo. Fue que mi mamá esto nos abandonó. Fue que mi mamá o mi papá esto. No, ¿qué dice la Biblia? Que los hijos deben ¿qué? Honrar a sus padres. Y eso tiene un mandamiento, tiene una promesa. Ahí no hay peros, ahí no hay excusas, que fue que. No. Honrar a sus padres. ¿Qué deben hacer los padres? No debemos ¿qué? Provocar a ira a nuestros hijos. O sea, llevarlos a un punto de que ellos no aguanten más y exaltarlos en ira. La Biblia debe ser nuestra guía espiritual, prioridad absoluta, lectura y estudio de la palabra, aplicarla. Santiago 1:22, ¿qué dice? Los que saben de memoria. Pero usted ¿qué? Hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Mire, hermanos, si nosotros escuchamos esta palabra y de aquí a la casa ya se nos olvidó, somos solamente oidores. Pero dice que el que mira atentamente la palabra, la ley de la libertad. ¿Por qué dice la ley de la libertad? Porque esa ley de Cristo produce vida, produce libertad, liberación. Una de las cosas que uno experimenta al estudiar la palabra, vivirla, es mucha paz, mucho gozo. Eso es lo que uno experimenta. ¿Quiere ser libre del estrés, de la ansiedad? Lea la palabra, estudie la palabra, memorice la palabra, crea la palabra y viva la palabra. Esa es la solución. Esa es la solución. ¿Cuántos alguna vez han sufrido de estrés y de ansiedad acá? Yo. Pero la palabra me ha sanado. Me ha sanado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Viva y eficaz. Es poderosa. Trae vida, trae gozo, trae paz. Memorizar la palabra. Y termino diciendo esto. Dice,
Lee la Biblia para ser sabio. Cree la Biblia para ser salvo. Y practica la Biblia para ser santo. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Es la Biblia la guía para su hogar? ¿Usted se está guiando por la Biblia? ¿Es la Biblia la que alumbra en su camino en momentos donde no se sabe qué hacer? Va a pedirle a la hermanita que nos ponga la canción.